Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a otro día más al canal, bienvenidos día más a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Square Enix, hoy vamos a hablar de los últimos rumores, de las últimas informaciones de compra o de venta de Square Enix y quiénes pueden ser los candidatos, por qué puede ser vendida, por qué no puede ser vendida y un poco daros un contexto para que sepáis de lo que estamos hablando, porque es un tema que me habéis pedido tanto por comentarios en la pestaña comunidad como por el propio Twitter. Me habéis pedido que hable de este tema y bueno, el público es soberano, yo soy un mandado, así que vamos al lío. Antes de nada, como siempre, recordaros que podéis dar like a mi contenido, podéis suscribiros, podéis dejar comentarios y podéis haceros miembros, que hoy mismo o mañana vamos a estar creando un canal de Telegram para los miembros del canal por si queréis una interacción más directa, que charlemos de Xbox y de todo lo que queráis. Sois bienvenidos todos los miembros y podéis haceros miembros, de hecho, por un módico precio. Tenéis la pestañita para lo que queráis, chicos. Bueno, vamos a poner primero un contexto de la información. Los que compartáis el uso horario conmigo, la madrugada del jueves al viernes salió una información del medio financiero CTFN, que es un medio para grandes empresas y para grandes inversores. Obviamente es un medio que va por suscripción, al cual tú no te puedes unir, yo no me puedo unir, porque necesitas tener unas acreditaciones específicas y aparte de pagar, ya te digo, no aceptan a cualquiera. Entonces, dicho esto, desde este medio saltó la bomba de la que se hizo eco Bloomberg y que todos vimos que era que había varios compradores interesados en Square Enix y que la empresa podía ser vendida. No especificaron si se refería exclusivamente a videojuegos, si se refería a la empresa en su conjunto, que como sabéis comparte los videojuegos junto con cómics, anime y muchas cosas más, como la mayoría de estos conglomerados japoneses entre los que se incluyen editores de videojuegos. Pero bueno, la noticia estaba ahí. Square Enix estaba a la venta y había ofertas o había gente que había preguntado y había empresas que estaban interesadas y habían preguntado por realizar esa posible fusión o esa compra de Square Enix. Dicho esto, al día siguiente salió un comunicado oficial de Square Enix negando todos estos rumores de compra. Por lo cual ese boom de la información que explotó Twitter, lo que es en el ámbito videojuego, se disolvió un poco. Disolvieron, como sacaron los antidisturbios, los de Square Enix, y todo se quedó en nada. Yo de hecho tenía planeado hacer un vídeo antes de este comunicado de Square Enix, pero visto este comunicado pues cancelé ese vídeo. Pero hoy, respecto a las tantas preguntas que me habéis hecho, me apetecía hacer ese vídeo y creo que es un momento y os voy a aportar una información interesante. O sea, dicho esto, teníamos un rumor de posibles compradores de Square Enix y tras ello un comunicado de Square Enix negando que la división o Square Enix en su conjunto estuviese a la venta. Dicho esto, Square Enix, como sabéis, es una empresa con capital público, con inversión en bolsa, y este comunicado lo podemos interpretar de dos maneras. Una, la manera literal, la manera textual, que es que Square Enix no está en venta, pero hay algunos como yo que somos un poco más curiosos, que somos un poco más, tenemos el chip un poco más avivado y buscamos siempre que las cosas estén un poco más torcidas. No somos conspiranoicos ni nada así, pero siempre puede haber algo ahí. Y no sé, si habéis invertido en bolsa o habéis trabajado algunas veces con capitales de bolsa o cosas así, podéis daros cuenta que esto puede ser una estrategia simplemente para evitar la inflación innecesaria de las acciones de Square Enix. Es decir, si se rumorea que un gran conglomerado de empresas, ya sea Sony, ya sea Microsoft, ya sea Tencent, quien sea, va a comprar Square Enix, eso va a hacer que las acciones suban una barbaridad, nos guste o no. Eso es una realidad, eso es así y es por ello que precisamente se puede lanzar ese comunicado para evitar esa especulación por parte de accionistas, porque la compra, por ejemplo, de Microsoft de Square Enix haría que esas acciones suban y que Microsoft a la hora de pagar pague más pasta porque quiere comprar esa empresa y tú como inversor ganarías más dinero por el simple hecho de que esa empresa fuese comprada por una gran tecnológica como es Microsoft. Entonces es por eso que puede ser, por un lado, real, comunicado completamente real, Square Enix no está a la venta, Square Enix tal, o puede ser que simplemente sea una estrategia porque sabéis que la bolsa funciona así, la bolsa no... Nadie dice, a mí me enseñaron hace mucho tiempo que nadie dice la verdad del todo en la bolsa. Siempre, eso es una cosa que me enseñaron y yo me la tomo al pie de la letra. De hecho, normalmente cuando se producen estos grandes movimientos o la incidencia o injerencia de diferentes empresas en el capital de otra empresa, normalmente se hacen comunicados por la propia Comisión de Valores y se estudian esos movimientos, como el caso, por ejemplo, que lo comenté una vez en un hilo en Twitter, de Bloober Team, que recibió una gran inversión para publicar 3 títulos con una gran editora de videojuegos y eso hizo que tuviese que realizar un comunicado por la Bolsa de Valores polaca para evitar precisamente eso que hablamos de las especulaciones y de que las acciones crezcan y suban de manera virtual y sin ningún tipo de sentido. Es por ello que Square Enix se cubre un poco las espaldas tanto para ellos mismos como para sus propios inversores y para inversores buitres, inversores un poco buitres, sí se puede decir, se cubre las espaldas sacando este comunicado. Así que bueno, lo podemos coger con pinzas, pero
Si vamos a la segunda parte de la interpretación, la que yo he decidido tener, vamos un poco ya a sumergirnos en ello y ver hasta qué punto Square Enix puede ser comprable y quién la podría comprar y por qué la podría comprar. Vamos ya con los posibles compradores. Me he topado mucho con la información de que Sony no tiene dinero, que Sony tal, ya sabéis la narrativa que tenemos y que yo soy un luchador en contra de eso, de que Sony está hundida, que Sony está arruinada. Sony puede afrontar y tiene capital suficiente para afrontar esta compra, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿Sony puede afrontar la compra? Sí. ¿De qué manera la puede afrontar? Ahí es donde estamos en los matices y ahí es donde quiero ahondar un poco. Primero de todo, creo que si Sony afrontase una operación como la de Square Enix, que rondaría entre los 7.000 y 10.000 millones de dólares, tendría que integrarlo dentro de la división Sony y no dentro de la división PlayStation como tal. ¿Qué significaría esto? Que Sony como empresa matriz dirigiría a Square Enix y no PlayStation. Eso se traduciría en que es una inversión muy grande para una compañía como Sony que no dispone de servicios como por ejemplo los que dispone Xbox y que obligaría, en mi opinión, repito, en mi opinión, a que los juegos, por ejemplo, lo que os interesa a vosotros, los videojuegos, no fuesen exclusivos o por lo menos en su gran mayoría no fuesen exclusivos de Sony. No veo que una Sony, por ejemplo, tuviese a Square Enix comprada y no sacase el Tomb Raider multiplataforma, porque sí, a diferencia de Microsoft, Microsoft vive de las suscripciones, Sony vive de las ventas de videojuegos. Entonces creo que cerrarlo a su única plataforma no sería bueno para ello y creo que no podrían rentabilizar esa compra porque no tienen un servicio del nivel y de la capacidad de Game Pass el cual permita rentabilizar esa compra por otros medios que no sea el de exclusivamente vender copias de un videojuego. Dicho esto, también Square Enix tiene secciones de animes, cómics, etcétera, etcétera, que encajan muy bien con lo que es la empresa Sony, que tiene varias divisiones destinadas a este tipo de negocio. Además, Sony es una empresa de nacionalidad japonesa, por lo que creo que la legislación japonesa, no voy a decir que tal, pero sí, tal vez le haría un favor o le daría un empujoncito para que se produjese esto de la mejor manera posible. Porque sí, ahora vamos a entrar en Microsoft y porque Microsoft sí podría abordar esta compra. De hecho, ya os digo, antes de nada, mis informaciones, que no son informaciones mías personales, sino que son de diversos insiders con los que yo contacto. Por ejemplo, uno de ellos es Specialed, y Specialed lo ha dicho, que Sony y Microsoft están interesadas, y a día de hoy lo sigue diciendo, Sony y Microsoft están interesadas y están preguntando y están valorando la posibilidad de adquirir Square Enix. Eso es a día de hoy. Después del comunicado de Square Enix siguen esa información y sigue esa narrativa por parte de ciertos insiders, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a hablar de Microsoft. Como sabéis, Microsoft, tanto Phil Spencer como Nadella, han dicho por activa y por pasiva que tras Bethesda se van a seguir comprando estudios. Eso es una realidad y es así, se ha hablado incluso de adquisiciones Bethesda Level. Os quiero quitar antes de nada, tengo un hilo en Twitter que tendréis en la caja en lo que es en la descripción del vídeo, en el cual explico por qué Microsoft sí puede comprar perfectamente una empresa japonesa y la legislación la ampara, porque yo he contactado por mi trabajo y por ciertas cosas, yo he contactado con gente que hace diversos negocios en Japón y habla de que perfectamente se puede hacer tanto una adquisición normal como una adquisición hostil por acciones en Japón sin que la legislación te ponga casi ninguna traba. Las trabas legislativas en Japón a la hora de adquirir una empresa a otra son sobre todo para el tema de China. Hay más chinofobia que americanofobia. Sí, es cierto que hay un proteccionismo en la economía japonesa desde que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, pero más allá de eso, yo creo que a día de hoy, ya os lo expliqué, de que está además Hiroki Abe en la presidencia, se ha abierto muchísimo el capital japonés o las empresas japonesas al capital extranjero. De hecho, ya os digo, no hay ahora mismo ningún tipo de jurisprudencia respecto a que haya empresas que hayan adquirido otras empresas japonesas, empresas extranjeras que hayan adquirido otras empresas japonesas y las cuales hayan sido rechazadas o echadas para atrás por el gobierno. Por tanto, sí, Microsoft puede perfectamente abordar una operación de las características de Square Enix sin miedo a la legislación. Hay dinero, hay intención, porque hay intención de Microsoft de comprar, y la legislación no creo que pudiese muchas más pegas, aparte de tener ciertas documentaciones, las cuales obviamente una empresa de los niveles de Microsoft, con los servicios jurídicos que tiene Microsoft, no va a tener ningún tipo de problema con ello. Entonces, una vez dicho esto, ¿por qué se podía integrar
Square Enix sería perfecta para integrarse porque sería otro brazo editor como ya lo es ZeniMax, Xbox Game Studios, ZeniMax, y se añadiría Square Enix como otro brazo editor independiente y se liberaría igualmente de trabajo de Matt Booty, porque así Matt Booty, el director de Xbox Game Studios, sabemos que ya dirige muchísimos estudios y meterle todos los estudios de Square Enix sería una barbaridad. Entonces yo creo que otro brazo editor independiente, entre comillas, obviamente todo rinde cuenta de Phil Spencer en última instancia, pero igual que ZeniMax está Xbox Game Studios y estaría Square Enix. Y aparte también me gustaría hablaros un poco de una tendencia económica que van a tener estas grandes empresas, porque sí, las compras, ya lo llevo diciendo muchos meses, este va a ser el año de las compras y lo que nos queda, porque vamos a tener una inflación bestial en la economía internacional y obviamente eso, las grandes empresas que poseen cantidades ingentes de dinero en el banco lo quieren gastar. Es por eso que Microsoft ha comprado Bethesda, es por eso que Microsoft ha comprado Nuance, es por eso que Microsoft va a comprar Discord, porque el dinero que tienes en caja dentro de unos meses, por la inflación que va a haber, va a decrecer muchísimo ese valor. Entonces es por eso que estás comprando cosas las cuales hagan que ese dinero suba su valor y no se devalúe. Debido a que va a haber una inflación de casi el 20%, calculan los bancos y los fondos monetarios internacionales, los diferentes fondos y bancos internacionales calculan que se va a producir en la economía mundial a lo largo de los próximos años debido a la pandemia que hemos tenido. Así que eso, yo creo que tanto Sony, por diversos motivos, como he dicho, y tiene dinero Sony, y Sony tiene la capacidad de comprar Square Enix a día de hoy, Sony y Microsoft son las dos principales candidatas y las que realmente se está hablando desde los diversos círculos que puede comprar, y a día de hoy, tras el comunicado de Square Enix, os sigo diciendo que es posible. Yo no estoy diciendo ni que estén compradas ni que vayan a comprarse seguro, pero es posible y las conversaciones y las preguntas y las llamadas están ahí. Eso es una realidad. El medio que se hizo eco de estos posibles compradores de Square Enix no es un don nadie. Podéis chequear ese medio luego, también lo voy a dejar en los comentarios. No es un medio don nadie. Bloomberg no es un medio don nadie. Bloomberg Japón, además, que no empecéis aquí Bloomberg Estados Unidos, Jason Schreier, no. Bloomberg Japón se hizo eco de esto. Son medios financieros, son temas serios y como sabéis, a diferencia de cuando se compra una empresa con capital privado, cuando hay una empresa con capital público en bolsa, como es el caso de Square Enix, las ofertas y demás se filtran. Y yo creo que por parte de ciertos accionistas esta información se filtró al medio FNET del cual se hizo eco Bloomberg. Así que, no sé, dicho esto, creo que no hay mucho más que añadir. Ya sabéis quiénes son las posibles. Creo que Square Enix podría quererse comprada por temas de unos fiascos económicos, vender su división de videojuegos por el fiasco económico de dimensiones históricas que ha sido Avengers, porque el fiasco ha sido bestial. Así que me creo que pueda querer ser comprada. Aún así, no las tenemos todas con nosotros. Ya sabéis, yo he hecho este vídeo un poco a modo informativo para que os enteréis un poco cómo está la cosa, cómo son las diferentes compradoras. Podría añadir Tencent, la cual lo veo más complicado precisamente por la legislación japonesa, pero aún así creo que si Tencent se lo propone, puede comprarlo. Google lo veo descartado. Amazon ahora mismo no sabría si meterlo en la lista porque nadie de los que estáis viendo este vídeo, ni yo mismo, tenemos claro cuál es la estrategia de Amazon a día de hoy en el tema videojuegos. No está clara, no se puede dilucidar del todo, por tanto se me antoja raro. Y bueno, pues Sony es lo que os estoy diciendo, es un candidato más, y es cierto que en una guerra de ofertas contra gigantes como Microsoft o Tencent lo tendría muy complicado, pero tiene el favor de ser de la misma nacionalidad que Square Enix, y eso, créanme, que en operaciones de este tipo, en temas de Japón que son muy suyos para lo que es su cultura, su forma de tratar las negociaciones, creo que Sony en eso parte con ventaja, pero en una guerra de ofertas con otras grandes tecnológicas no tiene absolutamente nada que hacer. Así que bueno, chicos, no tengo mucho más que añadir. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ya sabéis, vamos a crear un grupo de Telegram para los miembros. Podéis haceros miembros por un módico precio. Podéis apoyar mi contenido también dando like, suscribiendo, lo que queráis, chicos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo, que será el de Bethesda ya probablemente, que sé que lo estáis esperando mucho. Así que lo dicho, chicos, stay sexy. Hasta la próxima. Adiós.